Asia, el continente más grande y antiguo del planeta. Cuna de imperios, religiones y civilizaciones, pero también guardián de secretos que parecen desafiar la lógica humana. Hoy, en Historias de un Mundo Oculto, recorreremos los 15 misterios más grandes de Asia. Enigmas que, incluso con toda la tecnología y conocimiento moderno, siguen sin respuesta. Quédate hasta el final, porque el último misterio es tan perturbador, que aún hoy divide a arqueólogos, historiadores y científicos. Número 15. El Fuerte de Bangar, India. Ubicado en Rajastán, el Fuerte de Bangar es conocido como la Ciudad de los Susurros. La leyenda cuenta que un hechicero lanzó una maldición sobre el lugar. Ninguna alma volvería a vivir allí. Hoy, las ruinas son visitadas por miles de turistas, pero el gobierno indio prohíbe la entrada después del atardecer. Los locales aseguran escuchar voces, llantos y pasos que recorren los muros desiertos. ¿Fenómeno acústico natural? ¿O presencias atrapadas en un ciclo eterno? El enigma permanece. Número 14. El lago Tianchi, China, Corea del Norte. En la cima del mítico monte Paektu, un volcán dormido entre China y Corea del Norte, yace el lago Tianchi, conocido también como el Lago del Cielo. Sus aguas heladas, rodeadas de un paisaje imponente y casi inaccesible, han sido escenario de innumerables avistamientos que alimentan un enigma ancestral. Desde tiempos remotos, pescadores, aldeanos y hasta soldados han descrito enormes criaturas surcando sus profundidades. Se habla de cuerpos serpentinos, aletas gigantes y movimientos que hacen vibrar la superficie como si algo oculto despertara bajo el hielo. Los escépticos lo atribuyen a simples ilusiones ópticas provocadas por la niebla, a sombras deformadas en el agua o incluso a fenómenos sísmicos propios de la región volcánica. Sin embargo, los testimonios coinciden en un detalle inquietante. Criaturas que superan los 10 metros emergiendo brevemente antes de sumergirse en el abismo. ¿Son descendientes de animales prehistóricos que sobrevivieron ocultos durante milenios? ¿O acaso se trata de un mito cuidadosamente preservado por generaciones? Lo cierto es que Tianchi sigue guardando su secreto, congelado en un silencio que ningún investigador ha logrado romper. Número 13. Yonaguni, la Atlántida de Japón. En 1987, frente a la isla Yonaguni, un grupo de buzos japoneses se topó con algo que cambiaría para siempre la arqueología marina. A unos 25 metros bajo el océano descansaban gigantescas estructuras de piedra, plataformas rectangulares, escaleras perfectamente alineadas, pasajes y lo que parecía ser una gran plaza sumergida. El hallazgo pronto fue bautizado como la Atlántida de Japón, y hasta hoy sigue dividiendo a la comunidad científica. ¿Podría el mar haber ocultado los restos de una civilización perdida que desapareció miles de años atrás? Algunos geólogos insisten en que se trata de simples formaciones naturales, creadas por la erosión y el movimiento de placas tectónicas. Pero los defensores de la teoría arqueológica señalan detalles inquietantes, ángulos rectos demasiado perfectos, marcas que parecen cortes de herramientas y estructuras que recuerdan templos y pirámides. Si Yonaguni fuera realmente obra de una cultura desconocida, sería una prueba de que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que creemos. Por ahora, las aguas profundas guardan el secreto, y la Atlántida del Pacífico sigue esperando ser descifrada. Número 12. Los Budas de Bamiyan, Afganistán. En el corazón del valle de Bamiyan, Afganistán, se alzaban dos colosos de piedra que desafiaban al tiempo, los Budas de Bamiyan. Tallados directamente en el acantilado hace más de 1500 años, estas estatuas gigantes de 38 y 55 metros eran testigos de la grandeza de una civilización que, contra toda lógica, logró esculpir con precisión sobre la roca misma. Durante siglos, viajeros y exploradores quedaron fascinados por el misterio de su origen, preguntándose cómo, en una época sin tecnología moderna, se construyeron semejantes maravillas. Lo inquietante es que investigaciones posteriores revelaron algo aún más extraño, un complejo de túneles y cámaras ocultas alrededor de las estatuas, algunos nunca explorados en su totalidad. En 2001, los Budas fueron destruidos en un acto que borró parte de la historia visible, pero no eliminó las incógnitas que rodean su creación. ¿Qué secretos escondían las cavernas que los rodeaban? ¿Se trataba de simples templos, o de pasajes hacia un conocimiento perdido?
Aunque los gigantes ya no están, las sombras de Bamiyan continúan proyectando preguntas que nadie ha logrado responder. Número 11. El bosque Aokigahara, Japón. A los pies del majestuoso monte Fuji se extiende un bosque espeso y silencioso conocido como Aokigahara. Desde hace siglos, este lugar ha estado rodeado de mitos oscuros y leyendas inquietantes. Los árboles crecen tan densos que la luz apenas se filtra, y la vegetación parece absorber cada sonido, creando un silencio antinatural. Pero lo más perturbador es su reputación. Aokigahara es llamado el bosque de los suicidios. Decenas de personas ingresan cada año para no volver jamás, dejando tras de sí un rastro de objetos abandonados que helarían la sangre a cualquiera. Los lugareños creen que el bosque está habitado por los Irei, espíritus vengativos que vagan atrapados en este mundo. Incluso los exploradores más valientes afirman haber sentido miradas invisibles, pasos que se acercan sin que nadie aparezca y voces que los llaman entre los árboles. La ciencia intenta explicarlo con corrientes magnéticas que desorientan brújulas y aparatos, pero quienes han caminado entre sus senderos aseguran que lo que allí se respira es algo mucho más profundo, una fuerza invisible que atrae a las almas hacia un destino del que no hay regreso. Suscríbete a Historias de un Mundo Oculto, porque lo que viene es aún más inquietante. Número 10. El Hombre de Hierro, Tíbet. En 1938, un grupo de exploradores alemanes halló en el Tíbet una estatua enigmática conocida hoy como el Hombre de Hierro. Lo sorprendente no fue solo su forma extraña, mezcla de figura humana con símbolos budistas, sino el material del que estaba hecha, una aleación proveniente de un meteorito que había caído en la Tierra hace más de 15.000 años. ¿Cómo es posible que pueblos antiguos tuvieran acceso a un fragmento de estrella caída del cielo, y lo moldearan en una escultura con tal detalle? Algunos investigadores creen que se trataba de un objeto ritual, cargado de un poder espiritual que conectaba al hombre con lo divino. Otros sugieren algo más inquietante, que las civilizaciones antiguas no solo conocían estos metales, sino que tal vez recibieron ayuda externa para trabajarlos. ¿Podría el Hombre de Hierro ser una prueba de contacto con algo más allá de este mundo? La ciencia aún no logra explicar del todo cómo se forjó la pieza, pero lo cierto es que la estatua sigue siendo un recordatorio de que el cosmos pudo haber dejado mensajes ocultos en nuestro propio planeta. Número 9. Chambala, el reino oculto. En los textos tibetanos más antiguos se habla de un reino escondido entre las montañas del Himalaya, Chambala. No se trata de una simple ciudad, sino de un lugar secreto donde, según las leyendas, habitan seres iluminados, guardianes de un conocimiento que la humanidad común aún no está preparada para comprender. Monjes y exploradores han asegurado que Chambala no es una metáfora, sino un sitio real al que solo pueden acceder quienes tienen el espíritu purificado. Un reino que existiría más allá del tiempo y el espacio conocido. Durante siglos, expediciones de europeos y buscadores de lo místico han intentado encontrarlo, siguiendo mapas, señales y testimonios que se desvanecen en la nada. Para algunos, Chambala es un mito espiritual, un símbolo de perfección y paz interior. Pero para otros, podría ser una ciudad real oculta por la misma geografía del Himalaya o incluso protegida por tecnologías desconocidas. ¿Es Chambala un simple relato sagrado, o la prueba de que en algún lugar del mundo aún habitan civilizaciones secretas que jamás quisieron revelarse? El misterio, como las montañas que lo guardan, permanece intacto. Número 8. La maldición del templo de Angkor Wat, Camboya. En lo profundo de Camboya se erige Angkor Wat, el complejo religioso más grande del mundo y una joya arquitectónica que parece imposible para su tiempo. Construido en el siglo XII, sus muros de piedra están cubiertos de relieves que narran batallas, dioses y misteriosas figuras que aún desconciertan a los arqueólogos. Entre esos grabados, algunos investigadores creen haber encontrado representaciones de animales que no deberían existir en la época, como dinosaurios y criaturas imposibles. Visiones fantásticas de artistas medievales, o rastros de un conocimiento ancestral que se nos escapa. Más inquietante aún son las leyendas que rodean el templo. Según antiguos relatos, Angkor Wat estaría protegido por una maldición. Aquellos que intentaran profanar sus secretos sufrirían desgracias inimaginables. A lo largo de la historia, varios exploradores europeos que intentaron desentrañar sus misterios murieron de formas extrañas o regresaron con relatos de enfermedades súbitas y visiones perturbadoras. Algunos estudiosos sostienen que Angkor es en realidad un gigantesco mapa estelar tallado en piedra,
diseñado para alinear sus torres con constelaciones específicas. Se trata de un santuario religioso, un observatorio cósmico o el legado de una civilización que comprendía más de lo que admitimos. El templo sigue en pie, majestuoso e inquietante, guardando silenciosamente secretos que nadie se atreve a revelar del todo. Número 7. El misterio de Mohenjo-Daro, Pakistán. En el Valle del Indo, Pakistán, se encuentran las ruinas de Mohenjo-Daro, una de las ciudades más antiguas del mundo, construida hace más de 4000 años. Lo sorprendente es que su nivel de urbanismo rivaliza con el de civilizaciones muy posteriores: calles rectas, sistemas de drenaje avanzados, edificios de varios pisos y una planificación que parece imposible para su tiempo. Mohenjo-Daro fue el corazón de una civilización brillante, hasta que desapareció de manera repentina, dejando tras de sí un silencio que aún nadie logra explicar. Lo inquietante es que varios estudios han señalado restos de esqueletos con altos niveles de radiación, como si una explosión de gran magnitud hubiese arrasado la ciudad. Algunos especulan con la posibilidad de una guerra antigua librada con armas desconocidas, incluso comparándola con descripciones de las armas de los dioses que aparecen en antiguos textos védicos. Otros arqueólogos sugieren que un cataclismo natural, como una inundación o un terremoto, pudo haber destruido la urbe. Pero ninguna teoría logra explicar del todo por qué una civilización tan avanzada desapareció sin dejar rastros claros de su caída. ¿Fue un desastre natural, un conflicto devastador, o una fuerza más allá de nuestro entendimiento la que borró de golpe a una de las culturas más enigmáticas de la antigüedad? Mohenjo-Daro permanece como un eco silencioso de un pasado que tal vez no estamos listos para conocer. Número 6. Las luces de Cherrapunji, India. En las colinas de Meghalaya, al noreste de la India, los habitantes han sido testigos de un fenómeno que desafía la explicación científica: extrañas luces que aparecen flotando en el cielo nocturno de Cherrapunji. Se describen como esferas brillantes que se mueven lentamente, a veces permaneciendo estáticas y otras desplazándose en direcciones imposibles. Los aldeanos aseguran que no se trata de linternas, drones ni meteoros, pues las han visto por generaciones, mucho antes de la era moderna. Algunos científicos han intentado explicar el fenómeno como una manifestación de gases luminosos que emergen del suelo húmedo, ya que Cherrapunji es una de las regiones más lluviosas del planeta. Sin embargo, las luces no siempre aparecen en las mismas condiciones climáticas, lo que deja más dudas que certezas. Para los lugareños, estas esferas son espíritus guardianes que protegen la Tierra. Para los más escépticos, podrían ser fenómenos eléctricos naturales aún no comprendidos. Lo cierto es que, cuando la noche cae en Cherrapunji, el cielo parece abrir una ventana a lo desconocido, y cada luz que aparece es un recordatorio de que no todo lo que vemos puede ser explicado. Si este vídeo te está atrapando, deja tu like y compártelo con alguien que ame los misterios. Número 5. El enigma del Valle de Indus, Pakistán, India. Hace más de 4000 años, la civilización del Indo floreció en lo que hoy es Pakistán e India. Sus ciudades, como Harappa y Mohenjo-Daro, mostraban un urbanismo sorprendente: sistemas de alcantarillado, graneros colosales y estructuras perfectamente alineadas. Pero lo más intrigante de esta cultura no es su arquitectura, sino su escritura. En miles de sellos y tablillas aparecen símbolos que ningún experto ha logrado descifrar. Se han identificado más de 400 signos distintos, pero ninguno guarda relación clara con lenguas conocidas. Durante décadas, lingüistas, arqueólogos y hasta criptógrafos han intentado encontrar un patrón que revele el contenido de aquellos mensajes, sin éxito alguno. ¿Se trata de una lengua perdida? ¿Un código secreto usado solo por una élite? ¿O acaso un sistema simbólico que no encaja en lo que entendemos como escritura? Lo cierto es que el Valle del Indo esconde en sus inscripciones el conocimiento, los rituales y tal vez las advertencias de una cultura que desapareció misteriosamente. Hasta que alguien logre descifrar sus signos, esta civilización seguirá hablándonos en un lenguaje que nadie puede comprender. Número 4. El Monte Kailas, Tíbet, China. En la frontera entre China y el Tíbet se alza el imponente Monte Kailas, una montaña sagrada que ha inspirado devoción y temor durante milenios. Para el hinduismo, el budismo, el jainismo y la religión Bon, este monte es el centro espiritual del universo, la morada de los dioses y el eje que conecta el cielo con la tierra.
Lo enigmático es que, pese a su altura, 6.638 metros, ningún alpinista ha logrado escalarlo con éxito. Las expediciones que lo han intentado han terminado en fracasos, enfermedades repentinas, desorientaciones inexplicables o muertes prematuras. Es como si la montaña misma se negara a ser conquistada. Los creyentes afirman que escalar el Kailas sería un acto de profanación, y que fuerzas invisibles protegen su cima. Algunos exploradores sostienen que al acercarse a la montaña el tiempo parece distorsionarse, los días se sienten más cortos, los relojes se alteran y el cuerpo experimenta un desgaste inusual. Para los científicos, todo podría explicarse por el clima extremo y la falta de oxígeno, pero los relatos coinciden demasiado. ¿Es el Kailas un simple coloso de roca, o un portal hacia otra dimensión? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que esta montaña, intacta y majestuosa, permanece invicta, como si ocultara secretos que jamás debieran ser revelados. Número 3. El manuscrito de Dunhuang, China. En 1900, un monje taoísta descubrió una cueva sellada en las arenas del desierto de Gobi, cerca de la ciudad de Dunhuang. En su interior había más de 50.000 manuscritos y pinturas cuidadosamente ocultos durante siglos. Entre ellos se encontraron escrituras budistas, tratados médicos, mapas estelares y documentos de la vida cotidiana que parecían congelados en el tiempo. Pero lo más intrigante son los textos que contienen conocimientos que parecen adelantados a su época, como descripciones astronómicas demasiado precisas y fórmulas médicas aún en estudio. El misterio no es solo lo que revelan los manuscritos, sino por qué fueron sellados y escondidos. ¿A quién temían aquellos monjes? Algunos investigadores creen que ocultaron un conocimiento que no debía caer en manos equivocadas. Otros sugieren que se trataba de preservar secretos espirituales que el mundo aún no estaba preparado para recibir. A pesar de que miles de documentos han sido estudiados, aún quedan enigmas sin resolver. Entre lo que se ha descifrado y lo que sigue oculto, Dunhuang continúa siendo un cofre de sabiduría antigua que plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tanto sabemos realmente de nuestro pasado? Número 2. El templo submarino de Mahabalipuram, India. Frente a la costa de Tamil Nadu, en la India, se alza la ciudad de Mahabalipuram, famosa por sus templos tallados en roca. Pero lo que pocos saben es que, bajo el mar, descansan estructuras aún más enigmáticas. En el año 2004, tras el devastador tsunami que azotó la región, el mar retrocedió varios metros dejando al descubierto muros de piedra y columnas que nunca antes habían sido vistas. Desde entonces, buzos han explorado restos de templos sumergidos que parecen confirmar las leyendas locales, que Mahabalipuram alguna vez tuvo 7 templos sagrados, de los cuales solo uno permaneció en pie en tierra firme. La gran incógnita es cómo y por qué esas construcciones terminaron bajo el agua. Algunos arqueólogos sostienen que un poderoso tsunami en la antigüedad arrasó la ciudad, hundiendo los templos en cuestión de horas. Otros creen que fueron tragados lentamente por el mar a causa del cambio del nivel del océano. Y hay quienes se aventuran a pensar que fueron diseñados deliberadamente para estar ocultos bajo las olas, como guardianes de un secreto ancestral. Lo cierto es que cada inmersión revela nuevas estructuras que parecen desafiar la historia conocida. ¿Qué civilización levantó estos templos marinos y qué buscaba proteger en las profundidades? La respuesta aún duerme en el silencio del océano. Número 1. La ciudad perdida de Dwarka, India. En las profundidades del Golfo de Kambat, frente a la costa occidental de India, los arqueólogos encontraron restos que parecen corresponder a una ciudad sumergida. Columnas, muros y estructuras geométricas se extienden bajo el agua en un espacio de varios kilómetros. Para muchos, esto podría ser la confirmación de un antiguo mito, la legendaria ciudad de Dwarka, mencionada en textos sagrados hindúes como el lugar fundado por el dios Krishna. Según las escrituras, Dwarka era una urbe espléndida, llena de palacios y templos, que un día fue tragada por el mar en un cataclismo repentino. Lo inquietante es que las dataciones preliminares sugieren que las estructuras podrían tener más de 9.000 años de antigüedad, lo que las haría más antiguas que las pirámides de Egipto. ¿Cómo una civilización tan avanzada existió en una época en la que, según la historia oficial, apenas estábamos comenzando a organizar aldeas? Los hallazgos de cerámica, herramientas y restos de viviendas parecen confirmar que hubo vida organizada allí. Sin embargo, la magnitud y la precisión de la ciudad plantean dudas imposibles de ignorar.
¿Fue Dwarka solo un mito convertido en profecía cumplida? ¿O es la evidencia de que la historia humana es mucho más antigua y compleja de lo que aceptamos? Hoy, Dwarka descansa bajo el mar, como un eco de los dioses y un recordatorio de que lo imposible, a veces, está esperando ser redescubierto. Estos fueron los 15 misterios más grandes de Asia, pero apenas hemos comenzado. En el próximo capítulo viajaremos a África, un continente donde las pirámides, las leyendas tribales y los desiertos esconden secretos aún más enigmáticos. No olvides suscribirte a Historias de un Mundo Oculto, dejar tu like y comentar cuál de estos misterios de Asia te dejó pensando más. Porque recuerda, lo oculto siempre está más cerca de lo que imaginamos.